Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Bueno, y todavía, ¿cierto? Es tiempo de seguir analizando lo que fueron las elecciones del día domingo, ¿cierto? Donde les hemos reiterado respecto a esta participación histórica de 13 millones de electores y que además, ¿cierto? Algunos analistas indican que aunque se reinstaurara el voto obligatorio, no tendríamos cifras similares en procesos futuros electorales. Bueno, y además, por supuesto, lo que tiene que ver con este triunfo del rechazo sobre el 61% también de las preferencias. Para conversar acerca de esto y también de acerca de lo que se viene, estamos ya en contacto con Paulina Veloso, ex convencional de Renovación Nacional, ¿cierto? A quienes tenemos ya conectada a nuestro locutorio virtual y a quien le damos la bienvenida. Buenos días, Paulina. Buenos días, Paulina. Muy buen día, Leslie, Ángela, un gusto poder estar conversando con ustedes y un saludo también a todos quienes nos escuchan a través de Radio El Conquistador. Muchas gracias, Paulina, por aceptar nuestra invitación. Bueno, lo primero, ¿cierto? Paulina también estuvo, ¿cierto?, haciendo campaña por la opción del rechazo. Así que desde esa perspectiva, ¿cómo se toma también, ¿cierto?, este triunfo, esta distancia también por sobre la opción del apruebo? Porque, como mencionábamos también en otros programas, lo que indicaba siempre las encuestas era que, claro, había un triunfo del rechazo, pero esta distancia va a ser mucho más corta, pero no, ¿cierto?, lo que finalmente se registró el día domingo, ¿cierto?, de casi 20 puntos. ¿Cómo se toma, ¿cierto?, la cantidad de personas que finalmente votaron por el rechazo? O sea, primero que todo, con mucha alegría, pero también con mucha responsabilidad, porque sabemos que dentro de la gente que rechazó esta propuesta constitucional, también hay una parte importante de la ciudadanía que espera que se hagan reformas o bien que se genere una nueva constitución, y ese fue el compromiso que asumimos también desde Renovación Nacional y que el día lunes ratificó la comisión política de nuestro partido. Paulina, en ese contexto, bueno, me imagino también que hay una autocrítica. Usted fue convencional. Ayer nosotros estuvimos con Andrés Cruz y él hacía una fuerte crítica. Decía que dentro de los muchos factores que habían confluido para que se dieran estos resultados, había sido un poco el desarrollo del trabajo de la convención y de muchos convencionales, de su actitud. ¿Comparte usted alguno de esos dichos? Sin duda que el proceso marcó un poco el resultado del plebiscito, más allá del contenido de la propuesta, que tenía aspectos positivos y también aspectos que para mí eran mayoritarios y que eran los aspectos negativos. Creo que el tema de Rojas Bade, el de Nico Núñez votando desde la ducha, son materias que también pesaron al momento de decidir aprobar o rechazar este texto constitucional. Ahora también cuando se habla respecto también a el diálogo que se vive adentro, hay muchas críticas respecto a que algunos, ¿cierto?, no quisieron, ¿cierto?, poder potenciar este diálogo, sobre todo, por ejemplo, con la derecha que estaba disponible y finalmente, ¿cierto?, intentaron, algunos se hablan como de revanchismo, ¿cierto?, de no moverse de las posiciones originales, ¿cierto?, y que también eso habría pasado a la cuenta. De esa perspectiva, ¿cómo lo vivió usted? Y también en lo que se vio de Renovación Nacional, que muchos, ¿cierto?, tenían una disposición mucho más al diálogo de lo que se había indicado de otros convencionales de derecha, que claro, era distinta la posición que tenían. ¿Cree que también eso Sí. afectó? Que Sí, sin duda, porque hubimos varios que estuvimos disponibles a tender puentes una y otra vez, a cruzarlos, pero en todas esas veces que cruzamos los puentes, la verdad es que nos encontramos con un portazo en la cara, principalmente por los grupos más radicales. Sabemos que las posturas extremas, tanto de la ultraizquierda como de la extrema derecha, fueron en el fondo los que marcaron un poco este proceso, y se perdió el centro político, se perdió el diálogo, se perdió la oportunidad de generar una propuesta constitucional que de verdad representara la realidad de Chile. Esto representó una realidad ideológica de extrema izquierda. Algunos decían, oye, pero tenemos una constitución que es de la derecha, que es de la extrema derecha, chuta, y se estaba ofreciendo algo que también era extremo, pero por el otro lado. Entonces creo que ahí los grandes responsables, sin duda, que son quienes son los gestores de esta propuesta constitucional. Se le echa mucho la culpa a Atria, pero la verdad es que el gran responsable de esto es el PC, que dentro de la convención estuvo encabezado por Marcos Barraza. Ellos son los que articularon este texto constitucional, amparados también al alero de los movimientos sociales y de los escaños reservados.
Paulina, hoy día se habla, hay varios analistas y también gente de la política que habla que hoy día es tiempo del centro. Tanto en el apruebo como en el rechazo hay un sinfín de grupos, no es solamente una sola corriente, así como en el apruebo estaba gente de la centro izquierda, en el rechazo también hay una centro derecha que quiere dialogar, así como RN o Chile Vamos, etcétera. Pero ¿qué pasa con estos grupos que también conforman y son más de extremos? ¿Cómo se le garantiza hoy día a la gente que votó rechazo y que en el fondo igual quiere cambios y seguir con el proceso constituyente que eso va a ocurrir? Que en el fondo no van a ser cooptados por los extremos. Bueno, yo creo que la principal garantía es que sus votos en el Congreso no se requieren para poder generar cambios y que este proceso continúe adelante. Eso ya se dijo también durante la campaña, se sacaron las cuentas, son 12 diputados que tiene el Partido Republicano y la verdad es que no se requieren de esos votos para poder, ahora con la rebaja del quórum a 4/7, no se requiere de sus votos en el Congreso para poder continuar con el proceso constituyente. Entonces yo creo que el haber rebajado el quórum de reforma de la actual Constitución es la mayor garantía para la ciudadanía de que se van a generar los cambios sociales que se requieren. Ahora, lo que yo me he dado cuenta, sí, en el transcurso de la finalización de la campaña, es que no toda la gente está disponible a un nuevo proceso constituyente, a que se elijan a nuevos convencionales. Creo que la experiencia que se vivió fue algo que marcó bastante también a la ciudadanía y muchos hoy día no están disponibles a esa situación. A mí incluso eso me provoca como un poquitito de choque porque hay algunos que incluso prefieren que sea el Congreso quien se encargue de solamente realizar reformas. Entonces, quizá ahí se va a tener que tomar la decisión también de volver a realizar la consulta a la ciudadanía si quieren una nueva constitución o quieren reformas a la actual constitución, porque la verdad es que hoy día hay muchas voces ciudadanas que están de acuerdo en solamente reformar. Mm. Y ahí también, Paulina, desde su experiencia, ¿cuál cree usted que debería seguir el camino? O sea, ¿está más de acuerdo entonces que debería existir un nuevo plebiscito respecto de cuál debería ser entonces el mecanismo? O en el fondo, ¿cierto? Sea a lo mejor el Congreso, ¿cierto? Junto con los partidos políticos, que es también estas conversaciones que ya han surgido estos días después del domingo, para que ellos determinen finalmente cuál va a ser, ¿cierto? El camino a seguir, la metodología y, por supuesto, cuáles van a ser también las características de este mecanismo que se va a escoger. ¿Cuál cree usted que debería ser entonces? Yo creo que lo mejor es realizar un plebiscito en que se haga la consulta a la ciudadanía, porque dentro del rechazo hay mucha gente que rechazó para reformar, que rechazó por una nueva constitución, no fue un rechazo a secas, entonces eso también es algo que ha costado mucho hacer entender a ciertos grupos políticos, principalmente al Partido Republicano, que es a quien hemos escuchado más fuerte, a su presidente, al senador Edwards, diciendo que todo está bien, que no se requieren cambios constitucionales y la verdad es que si solo hubiese ido la derecha en este plebiscito de salida, no hubiésemos sumado más del 44% que sumó José Antonio Kast. Entonces en eso tenemos que ser también súper responsables y súper coherentes con lo que dijimos en campaña y por lo menos yo como ex constituyente lo que planteé fue el rechazar para reformar o para tener una nueva constitución, no el rechazo a secas porque yo entiendo que la ciudadanía requiere de cambios sociales. Claro. O sea, aquí también entonces habría pasado lo mismo que más o menos sucedió para el plebiscito de entrada, ¿cierto? Que hubo una gran votación por el apruebo, pero que evidentemente toda esa votación no era, ¿cierto? Tampoco ligada, por ejemplo, a la izquierda o a la centro izquierda, sino que muchas personas también de otros sectores políticos también votaron, por ejemplo, en esa época por el apruebo a cambiar la constitución. Ahora, también en esa oportunidad se votó por el mecanismo que fue la convención y es lo que algunos argumentan que es lo que la ciudadanía ya decidió. Entonces, ¿usted no estaría porque se replique una nueva convención? Yo creo que hoy día la opinión de la ciudadanía ha cambiado bastante. Yo creo que hoy ya no se quiere una convención constitucional. De hecho, he visto encuestas que así lo plantean. Hay algunos que prefieren un comité de expertos, hay otros que prefieren dejar esto en manos del poder constituido, que en el fondo viene a ser el Congreso Nacional. Entonces yo creo que es lícito el realizar nuevamente esta consulta a la ciudadanía. Hay algunos que dicen, oye, pero es que es un nuevo proceso, la gente va a tener que ir a votar de nuevo, esto ya se zancó en el plebiscito de entrada,
pero la verdad es que vimos que con voto obligatorio cambia mucho el paradigma y probablemente el resultado. Entonces yo creo que es algo que se debería volver a realizar y los costos, bueno, tenemos que entender también que son los costos de la democracia y que esta tiene que ser realmente representativa también. Paulina, en cuanto estamos conversando con la ex convencional de Renovación Nacional, alguien que también se desplegó muchísimo en campaña, en terreno, nosotros la tuvimos cuando se presentó el texto también a Paulina, la hemos entrevistado en varias oportunidades y ella ha estado muy ahí en los territorios conversando con la gente. Paulina Veloso, quienes nos están escuchando a través de nuestra frecuencia. Paulina, hablemos un poco de los tiempos, porque ese también ha sido un factor que en los últimos días post plebiscito se ha hablado. Muchos dicen que hay que tener respuestas antes del 11 de septiembre, que 11 de septiembre ya es este domingo. Hay otros que dicen, oye, es momento de tomarnos una pausa, de calmarnos, de generar quizás los tiempos, que fue una también de las críticas del proceso constituyente, el tiempo que fue muy acotado y todo muy apurado. ¿Cómo lo evalúa usted? ¿Es el momento de efectivamente tomarse las cosas con calma, de poder generar esto en los tiempos sin a lo mejor con la visión de que esto se extienda por mucho tiempo? ¿Cuál es su visión respecto de esta temática? Yo creo que la premura y el hacer todo apurado, así como fue probablemente el acuerdo por la paz, que tenía una presión social importante encima, además de los movimientos que estaban realizando actos de vandalismo, creo que es importante en esta etapa del proceso que continúa el poder realizar todo esto con tranquilidad, con calma. Tenemos las fuerzas equiparadas dentro del Congreso Nacional, por lo que creo que establecer en esta oportunidad el mecanismo y cuáles van a ser las reglas, teniendo en consideración lo que ya ocurrió en el proceso anterior, creo que es fundamental. Pero también creo que esto no debiese extenderse por mucho tiempo, porque ya hemos visto, y la verdad es que yo he visto convocatorias y he escuchado a muchos agitadores sociales que están por volver a realizar revueltas, por volver a delinquir en las calles, y tampoco podemos exponer a la ciudadanía a eso. Creo que los tiempos tienen que ser acotados, pero con las debidas discusiones que se requieren para poder establecer el mejor mecanismo que dé certidumbre a nuestra sociedad, que la verdad es que eso es lo que mayormente se requiere. No se piensa en que este pueda ser un proceso demasiado largo de toma de decisiones, ni tampoco en que, no sé, se vaya a establecer una convención, que se tenga que volver a elegir, que vaya a estar de nuevo un año. La verdad es que eso es muy reprochado por la gente de a pie, lo he palpado ayer que anduve en la calle, la verdad es que la gente no quiere eso. Ahora, Paulina, como ex convencional, ¿cuál va a ser su rol ahora? ¿Va a tener alguna especie de participación? ¿Espera tener algún tipo de rol político también en el futuro, pensando que este proceso constituyente, independiente del camino, ¿cierto?, está ahí abierto y eso también es lo que la ciudadanía espera? Sí, por supuesto. La verdad es que eso son temas que tenemos que definir dentro de Renovación Nacional. Yo, aparte de ser militante del partido, soy consejera general de Renovación Nacional también, y en eso he asumido un poco la vocería del Distrito 21. Nosotros no tenemos diputados ahí, así que he pedido poder asumir esa representación de este territorio, que he logrado conocer a bastante cabalidad, porque creo que es importante que todas las voces y todos los territorios, todas las zonas puedan estar representadas en las decisiones que se vayan a tomar, en Santiago principalmente, en donde a veces se obvia un poco la realidad de las regiones, de las provincias. Paulina, ¿es rescatable algo de la propuesta de texto constitucional? ¿Qué rescataría usted en el proceso que fuera o en la fórmula en que se planteara? ¿Qué rescataría de la propuesta que emanó desde la convención? Mira, yo creo que hay cosas buenas, y siempre lo dije también en campaña. Yo no fui de las que habló ni del mamarracho, ni en ninguno de esos términos despectivos, porque yo creo que hay materias que son importantes, sobre todo en materia de derechos sociales, la reivindicación de las labores de cuidado, los temas de discapacidad. Creo que son materias que debiesen estar ya sea en una reforma o en un nuevo texto constitucional, al igual que el artículo 172, que hablaba de los actos de corrupción, y en el fondo que estas personas no puedan postular a cargos públicos. Yo creo que ese es un punto de partida en una eventual reforma o nuevo texto constitucional.
Paulina Veloso, ex convencional de Renovación Nacional, conversando aquí en Mesa de Noticias acerca también de lo que se viene después del plebiscito del domingo, donde ganó el rechazo al texto que emanó desde la convención. Muchas gracias, Paulina, por estar en conversación junto a Muchas nosotros. gracias. Gracias, Muchas Paulina. gracias a ustedes. Que tengan un excelente día. Chao, chao. Igual a Gracias usted. igualmente. Importantes definiciones de alguien que, como decíamos, estuvo en terreno haciendo campaña, estando con los territorios en un territorio como el Distrito 21, que como ella decía muchas veces queda relegado versus el Distrito 20 acá en la zona. Sí, parte importante de las cosas que ella menciona, bueno, acá hay temas que evidentemente se pueden rescatar y quizás eso ayudaría a tampoco iniciar un proceso desde cero, pensando, ¿cierto?, en los plazos y lo otro, ni apurarse mucho en decidir este camino, cómo va a seguir el proceso constituyente, ni demorarse tanto, porque evidente también la gente necesita certeza, indicó, ¿cierto?, también parte importante, esto no solamente un triunfo de la derecha, sino que muchas de las personas, ¿cierto?, que votaron por rechazo también necesitan cambios, así que ahí también es el camino donde dijo que la vamos a seguir viendo también en el futuro como consejera y vocera ahí de Renovación Nacional. Sí, ojalá que sean estas las voces que primen, que primen en esta nueva etapa, en esta nueva discusión, voces que quieren incluirlos a todos, voces que quieren rescatar el trabajo ya hecho y que también quieren ir avanzando en lo que pide la ciudadanía.